Bueno, mientras van preparando, Dios les bendiga mucho. Me encanta, saben, estar con ustedes. Son mi iglesia preferida, no se lo digan a nadie. Y como ha dicho, yo corroboro a Jessica. Corroboro a Jessica porque nosotros no hemos ido tan lejos, pero hemos recorrido muchas partes del mundo. Y nada es tan bonito, como decía ella, como conocer al Señor. Ni todos los tesoros de las capillas, ni todas esas torres Eiffel tan grandes, ni todas las cosas del mundo se pueden parecer a la que tú tienes hoy en tu corazón, que es al Espíritu Santo, que es a Dios en tu vida. Yo quisiera que conocieran tantas cosas de nuestras vidas, ¿verdad? Pero no llegaría el momento, ni bastarían los minutos para contarles tantas cosas. Y creo que lo más importante que hemos hecho en nuestras vidas, aparte de tener 3 hijos preciosos, aparte de tener tantas cosas como tenemos, no son muchas, la verdad, pero aparte de tener nuestra salud, nuestros niños, nuestra casa, nuestro matrimonio, creo que lo más importante de nuestras vidas fue aceptar al Señor en nuestro corazón. Y los afanes de esta vida puede que te estén asfixiando. Yo no sé por qué esto estaba en mi corazón desde hace muchos días. Y hoy ha ocurrido algo en el camino que me ha hecho decir, esto es lo que tienes que decir hoy. Basta cada día su propio mal. La Biblia nos habla, y quiero leer estos textos para que se queden en su corazón, porque luego quiero leerles algo que está en mi móvil, que el otro día mi esposo me enseñó y a mí me gustó mucho. Yo soy una persona que me gusta mucho ilustrar las cosas que hablo, para que se queden más en tu corazón. Y yo le he puesto a esto, aunque hemos venido hablando por el camino, bástale a cada día su propio afán. No te afanes por tantas cosas, como decía la hermana que hay ahí, que tú hoy no puedes ver porque vives en Ribeira y nadie me saca de aquí. Estás en el mejor lugar en estos momentos. Yo creo que muchos que están ahí afuera quisieran estar aquí, pero el escogido has sido tú. El escogido has sido tú. Amén. Quisiera leer los textos para luego decirles lo que está en mi corazón. Están en Mateo 6, 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Yo, como les he dicho antes, quisiera hablar del afán, de tantas cosas que pensabas hacer o tantas cosas que no te han salido bien, o de tantos sitios donde pensabas estar y no estás, ¿verdad? Quiero decirte que hoy estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y no tengas prisa. Dios tiene algo para ti. Amén. Quiero leerles una cosa que el otro día encontremos en internet, que está muy bien, y yo quiero leérsela porque llamó mucho mi atención. Puede ser que desde ahora no te sientas tan mal cuando algo te pase. Quiero hacerlo despacio para que se queden con todas las palabras que yo voy a decir. El pensamiento se titula, porque esto fue verdad, ahora van a saber por qué, todo tiene una razón de ser. Después de los atentados del 11 de septiembre, una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque para compartir sus experiencias. La gente estaba viva por las razones más pequeñas. Eran pequeños detalles como estos. Al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de colegio de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo.
A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un accidente. A otro sobreviviente se le fue el autobús. Alguien se tiró comida encima y necesitó el tiempo para cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto que no arrancó. Otro regresó a contestar el teléfono. Otro tuvo un bebé. Otra. Otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más me impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia y compró una tirita. Eso hace que hoy esté vivo. Ahora, cuando me quedo atorado en el tráfico, cuando pierdo un elevador, cuando regreso a contestar un teléfono y muchas otras cosas que me desesperan, pienso primero, este es el lugar exacto en el que debo de estar en este preciso momento. La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, los niños tarden en vestirse, no logres encontrar las llaves del auto, te encuentres todos los semáforos en rojo, no te enojes ni te frustres. Estás en el lugar correcto en estos momentos. Amén. Aleluya. Amén. Eso necesita un aplauso. A veces queremos dar más prisa a nuestra vida de la que tenemos que llevar. A veces nos fijamos en tantas cosas que tengo que hacer y para quién las tengo que hacer, pero no te quedas con el que para qué las haces. A veces tu vida tiene una manera de ser enloquecedora, que cuando pasa el día todavía, no lo digo solo por ti, también lo digo por mí, no te has puesto delante del que merece la pena estar. Nuestra vida va así, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. ¿Y saben algo? Les digo. El demonio tiene una treta y le quiero descubrir en estos momentos. Si no te puede parar, ¿sabes qué te hace? Te acelera. Sí, Javier. Si no te puede parar, te acelera para que tropieces y caigas. Te digo, bástale a cada día su propio afán. Vive tranquilo. Vive esperando en el Señor. Él dice que aún a las aves que no tienen nada, que no buscan nada, Él les da de comer. Amén. Que tu afán cada día sea por levantarte y dar la gloria a Dios cada mañana. Amén. Yo siempre que me despierto y me levanto le digo, Señor, te amo. Señor, bendigo tu nombre. Esas son mis primeras palabras. Cuando yo puedo, claro que no me levanto corriendo, pero cuando son mis propias palabras son estas las que le digo, Señor, gracias por estar en mi vida un día más. Porque hasta aquí tú me has ayudado. No vivas con los afanes. Que aún a veces escucharme haciendo cosas para Dios, y dices tú, ¿haciendo cosas para Dios? Sí, haciendo cosas para Dios. Nos olvidamos del jefe. Trabajamos en una empresa, Javier. Marta y María. Trabajamos en una grande empresa, la empresa del cielo. Lo digo porque Él está al frente de la iglesia, pero a veces nos olvidamos del jefe. En muchas ocasiones nos hemos olvidado del jefe. Yo lo digo por Él y por mí. Estás sirviendo a alguien, pero no importa tanto lo que hagas, sino cómo le sirvas a Él, cómo le ames a Él, las horas que estés con Él. Eso siempre estará ahí. El trabajo que tú hagas para Dios es precioso, pero nunca te olvides del jefe. Nunca te olvides del que manda, que es Él, y que tu afán sea para Él. Yo creo que me han entendido bien. Que tu prioridad sea Jesús. Que tu prioridad en todo momento sea servir a Él, pero también estar con Él. Que como ha dicho ella, aunque haya muchas cosas bonitas que ver y es bueno que las veas, que lo más bonito, al levantarte, al acostarte, al ir a hacer algo, que lo más bonito para ti sea Él. Que Dios os bendiga. Amén. Pues como dice mi esposa, que Dios siga bendiciendo sus vidas, amén, y aún mucho más. Una vez más me siento de verdad
privilegiado por estar entre ustedes, gozándome en esta hermosa atmósfera, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Siento paz y, como ha dicho mi querida hermana en su viaje, tenemos lo más importante, que es a Jesús en nuestro corazón. Amén. Jessica tiene la experiencia de vivir lo que es la vida superficial, aquello que la gente intenta llenar con cosas materiales, pero que en el fondo están frustrados, porque nada en este mundo podrá llenar lo que el hombre necesita y la mujer necesita, y ese llenamiento es la presencia del Espíritu Santo. Gloria a su nombre, amén. Pues hoy tengo yo una palabra para ustedes. Quiero decirles de una manera muy especial y enfática, gracias, mi hermana, que ustedes son muy amados por Dios, que Dios les ama intensamente, que les importa más allá de lo que puedan imaginar. Aún los mínimos detalles no pasan desapercibidos delante de Dios. Dios cuida de cada una de las cosas. Yo le he puesto un título a este pensamiento porque hoy no voy a ser muy largo. La obra invisible de Dios en tu vida. Hay una obra constante desde el momento que nacimos, hermanos. Nadie ha nacido por arte de la casualidad. No somos consecuencia del azar, sino que has nacido con un propósito, con un plan determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso nuestra mente racional no lo puede digerir, porque es algo sobrenatural. Pero quiero que sepa que si has nacido con el propósito que Dios quiere plasmar en tu vida, para la gloria de su nombre y para bendición también de usted. Amén, iglesia. Amén. Bien, dice la Biblia, podemos enfocarlo aquí, Filipenses 1:6, hablando de ese plan perfecto, de esa obra perfecta que el Señor se ha empecinado en nosotros para acabarla hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo preparados de muchas formas, básicamente, hermanos, por el enfoque eterno de la palabra de Dios, de esta verdad que hace posible que nos liberemos de esas cosas artificiales, como constataba mi hermana, para que podamos ser libres a través de la verdad que nos enfoca la revelación de la palabra del Señor. Hay personas que se esclavizan porque de alguna manera pues quieren llenar el vacío constante y permanente a través de lo material y de cosas que en su ignorancia creen que van a poder satisfacer ese eterno vacío con el cual han nacido. Por esa razón encontramos que el Señor nos dice que estemos confiados, que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Señor no se va a detener, va a tratar con nuestra vida, con nuestro carácter. Yo no sé a qué edad has conocido a Jesús, pero ante eso quiero decirte que ya fuiste marcado y señalado para que fuiste llamado al reino de Dios. La palabra me enseña, y no estoy hablando del calvinismo, ni mucho menos, que Él nos predestinó para que fuésemos hijos de Dios. Eso está en el capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Que Él ya estaba previsto en su omnisciencia que en algún momento de tu vida, no sé en qué edad, Dios te iba a llamar. Y en base a tu respuesta, en base a tu obediencia, comenzó la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter, en nuestra vida. Recuerdan que prediqué no hace mucho acá, que Pablo decía en el libro de Gálatas: hijitos míos, les decía, hijitos míos, por los cuales sigo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él desea, hermanos, que esa obra se perfeccione en nuestra vida. Y ocurre, hermanos, que no solamente a través de la verdad de la palabra, que muy a menudo la escuchamos, pero no la ponemos por obra. Como dice el libro de
de Santiago. Escuchamos, nos consideramos como en un espejo, pero luego olvidamos. Y no somos hacedores de esas verdades que desde aquí o directamente de la palabra la ponemos en práctica, sino que somos olvidadizos. ¿Y qué ocurre? Suele pasar que el Señor, como nos ama y quiere tratarnos con nuestra vida, nos somete a diferentes pruebas para probar nuestro corazón. Y a veces somos nosotros quienes nos desviamos por no tener la obediencia, por no tener puesto los ojos en Jesús, nos desviamos y sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Conocemos a una hermana aquí en la iglesia que desde que tomó la decisión de comprometerse con un hombre que no debía, ya que le aconsejamos no lo hagas porque no te conviene, sigue lamentándose y quejándose, pero delante de Dios. Sin embargo, fue consecuencia de una mala decisión por no observar la palabra del Señor, por no obedecer, por no mirar la palabra. Y la obra de Dios tiene mucho que ver, iglesia del Señor, tiene mucho que ver con la importancia, la relevancia que usted le dé a la palabra. Lo que estamos viviendo es real, iglesia. Estamos esperando a Jesús para que levante a su iglesia y vivamos con Él eternamente. Los tiempos no van para mejor, el mundo no va para mejor. Por lo tanto, es necesario que cada día vayamos creciendo en este sentido, en entender que hay una obra constante interna en el corazón. No se trata de maquillarnos en el exterior, de ser religiosos y legalistas, sino que haya una transformación interna en el corazón, sobre todo basado en el amor y en la misericordia, en la bondad, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre y en la santidad. Todo eso tiene que ver con la obra de Dios que pretende hacer en todos y cada uno de nosotros. Somos llamados para ser santos y hemos sido creados para la gloria de su nombre. Somos el objeto de su amor. Jesús ha derramado su sangre porque te ama, para salvarte, para que le conozcas y entiendas algo muy importante. Como dice otro versículo que está justamente en Jeremías, capítulo 15, 29 a 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Y no son pensamientos de mal, aunque en el momento estés dentro de una tormenta, de una situación difícil, y pienses: Dios me ha desamparado, Dios parece ser que no atiende a mi clamor. Pero me dice la Biblia en este texto que mi Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de mí, pensamientos de paz y no de mal, para darte lo que necesitas. A veces pedimos cosas y Él no responde porque no nos conviene. Él sabe las cosas que necesitamos antes de que se las pidamos. Y como dice en Filipenses, Él nos da mucho más, o Efesios dice, Él nos da mucho más de lo que entendemos o esperamos. Nos da en abundancia siempre y cuando esas cosas son necesarias y bendecidas para tu propia vida. Por eso dice la palabra del Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos buenos, son pensamientos de propósito, de una obra perfecta. Sabes, yo leía en Eclesiastés acerca de lo ignorante que a veces, hermanos, llegamos a ser. Eclesiastés, si quieren lo podemos leer. Y yo sin gafas es que estoy... En el 11:5 dice, si quieres lo puedes plasmar. A veces nos pasa esto. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignoramos cómo se forma un bebé, cómo se gesta en el seno de una madre. Lo ignoramos, es un milagro de Dios. Pues de igual manera nos pasa en el ámbito espiritual, que hay situaciones, hermanos, que no las entendemos.
Fíjate el testimonio de las Torres Gemelas cuando hubo aquella catástrofe. ¿De qué manera aquellas personas se liberaron de una muerte inminente? Detalles insignificantes. Pero es que Dios nos dice que aún ni un solo cabello va a caer a tierra sin su permiso. ¿Cuánto más las cosas más importantes, iglesia? Porque todo tiene que ver y forma parte de la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Yo siento en mi corazón que desde que me convertí he sentido una constante renovación en mi vida, una transformación en mi vida. Y como constantemente hablo en mis mensajes, me encanta el capítulo 12 de Romanos y versículo 2 cuando dice: no os amoldéis a este mundo, no os conforméis, no seáis pasivos en este tiempo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para ti, ese es el plan de Dios para ti, esa es la obra de Dios para mí, que es buena, que es agradable y perfecta, aunque a veces no lo entienda. Mira, Jeremías tuvo un episodio frustrante, porque fue llamado a predicar en un momento difícil. Israel estaba volcado hacia la idolatría, y los profetas profetizaban bendición, profetizaban victoria, profetizaban aquí y allá, pero todo era mentira, porque no eran profetas realmente reales, no eran profetas verdaderos. Y el Señor envía a Jeremías con una palabra de autoridad y de juicio, diciendo: arrepentíos, porque estos profetas que os hablan lisonjas, que os hablan bendiciones, mentira, porque vendrá del norte juicio por vuestro pecado, por vuestra idolatría. Y no le hicieron caso, sino que lo metían en cárceles, lo sometían en la cisterna, le amenazaban de muerte. Y su mensaje no era recibido por el pueblo y menos por la autoridad de aquella época de los reyes. Por eso dice la Biblia que Jeremías llegó a un momento de crisis, llegó a un momento de inflexión, pensando lo siguiente. Me gustaría leerlo, vamos a leerlo, está en este texto de Jeremías 15:18, ¿lo puedes plasmar, por favor? Llegó a pensar como que Dios no estaba con él, como que el efecto de creerle a Dios, de su llamamiento, no alteraba su vida en cuanto a bendición. Por eso dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Serás para mí como una ilusión o como aguas que no son estables? Y es que, hermanos, a veces en la vida recibimos heridas profundas, rechazos, una palabra maldicha que te ha herido, a veces un fracaso, un divorcio, con todo respeto, un aborto, un abuso de cuando eras niña, cosas que te han marcado, ¿verdad? Y te preguntas, pero a pesar de que me he convertido, ¿por qué parece ser que es perpetuo mi dolor? Y Jeremías, en cierto sentido, estaba diciendo, porque amaba al pueblo, porque lloraba Jeremías. Le llamamos el profeta llorón porque el libro de Lamentaciones está siempre llorando por el pueblo que no obedecía, porque amaba al pueblo. Y se preguntaba por qué no obedecían. Por eso decía: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida no admitió curación? Y es que, hermanos, a veces dentro de esa crisis somos un poco duros de cerviz, somos muy cabezones, porque en vez de volvernos a Dios, como dice el contexto, seguimos alimentando en nuestra vida ese trauma, alimentamos ese resentimiento, alimentamos estando en ese estancamiento como Elías. Señor, una mujer me quiere matar. Después de haber matado a 450 profetas de Baal, ahora te quieres morir porque una mujer te ha dicho que te quiere matar. Señor, yo no soy mejor que mis padres. De repente le entró la humildad más grande del mundo.
Qué humilde se encontró ahí Elías. Y hermanos, a veces nos metemos en esa cueva y sentimos morir. Lo digo porque todos hemos pasado por esos episodios en diferentes grados, ¿no? Yo lo he pasado. Señor, ¿para qué? ¿Mi vida va a ser siempre perpetua? ¿Va a ser siempre así? ¿Nunca se va a curar? Porque yo he sufrido de muchas depresiones, ya lo sabe, lo he contado muchísimas veces. Pero dice el Señor, en el contexto tan hermoso, dice Jeremías, vamos a pasar al otro texto. Al 19, por favor. Sí. Y la respuesta del Señor es esta, hermanos, como veis ahí. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, ¿qué significa? Si te vuelves, si abandonas por un momento ese lugar de autocompasión, de alimentar esa herida, si abandonas esa cueva de oscuridad y te vuelves a Dios, ¿qué dice la palabra? Yo te responderé. Dice, si te convirtieres, yo te responderé. Y delante de mí estarás. Y serás, y si sacases lo precioso de mí, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ella. Bueno, la otra versión es diferente. Dice, La Valera restauraré. sí. Esta es antigua. Sí. Pues dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Dios quiere restaurarnos. Aleluya. Y si te has metido en esa oscuridad, en esa cueva, Él te quiere sacar de ahí. Como le dijo a Elías, Elías, no es el momento de que duermas, no es el momento en que quieras morir. Come y bebe, porque el largo camino te espera. Y todo eso que aparentemente, hermanos míos, no tiene lógica, que no tiene sentido racional, forma parte de una obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, para formar nuestro carácter. Jesús, hermanos, dice la Biblia que aprendió la obediencia mediante el padecimiento. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles a pesar de los padecimientos, a confiar en Él a pesar de las crisis, a ser obedientes a pesar, hermanos, que las cosas no nos van como nos gusta. ¿Sabes por qué? Porque creemos y hemos declarado que Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, siempre estaré contigo, siempre estará con nosotros, iglesia. Pero lo importante es que nos volvamos a Él y nos pongamos en sus manos para entresacar lo precioso de lo vil. Porque tenemos dos naturalezas, y ambas pelean entre sí. La del espíritu y la de la carne, ¿saben? Y el Señor quiere que a medida que pasa el tiempo, no seamos niños fluctuantes, estancados. El escritor a los hebreos tiene que decir, tanto tiempo hablando, tanto tiempo enseñando, tanto tiempo, y todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda. Debiendo ya ser maestros, todavía necesitáis la leche espiritual. Por eso, hermanos, no podemos detenernos. Tenemos que dar la relevancia, la importancia que tiene el hecho tan hermoso de lo que somos, nuestra identidad. Somos lo más hermoso de la tierra. Somos la sal y la luz de la tierra. Tienes que valorarte como hijo y como hija de Dios. Por eso Juan, no pudiendo decir otra palabra, dijo, mirad qué dicha nos dio el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y claro, eso lo tenemos que ir, hermanos, masticando, lo tenemos que ir profundizando, el significado profundo. Soy un hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Bendigo el nombre del Señor, iglesia. Lo bendigo, aleluya. El salmista dijo en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no has nacido, lo repito, no has nacido por casualidad. Tienes que retomar esta verdad, hacer la vida
y pensar, yo no he nacido por nacer, Dios tiene un plan para con mi vida y quiero descubrirlo. Efesios capítulo 5 dice, no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para con nosotros. No seamos necios, iglesia, lo que dice la Escritura. Seamos sabios para entender la voluntad de Dios en nuestra vida, para entender qué desea de nosotros, para ir evaluando las cosas importantes de las que son menos importantes. Mi hermana Jessica ha estado en este viaje y ha visto a toda gente pues en esa corriente de materialismo, pensando que era y que es lo más importante en sus vidas cuando están vacías. Pero nosotros, hermanos, hemos renacido de nuevo. Tenemos valores diferentes y lo más importante, estamos esperando al Señor Jesucristo. Miren, hermanos, ya voy a terminar, pero quisiera profundizar un poco en algo que tiene que ver con lo que hemos traído cuando nos hemos encontrado con Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido una educación personal en el hogar, en la escuela, en la sociedad, y aprendimos conceptos que han marcado nuestra vida intelectualmente, emocionalmente. Hemos vivido así, con esas ideas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos en Cristo Jesús, me dice la Biblia, en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas que estoy hablando tienen que ver mucho con los conceptos, con nuestras filosofías con las cuales venimos a Jesús. Por eso es necesario que tengamos una renovación constante en nuestra mente, como dice el libro de Efesios. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, pero a través de la palabra del Señor. Es la palabra, es la verdad de Dios que hace posible que nuestros conceptos, que nuestras filosofías cambien y podamos decir, como dice la Biblia, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero tenemos que llenarla con la verdad de la palabra. Porque si tenemos la mente de Cristo y está vacía, ¿de qué nos vale? Tiene que estar llena de la verdad de la palabra. Para que esa verdad nos libere de filosofías falsas, de conceptos erróneos. Por eso dice Pablo, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, altiveces y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y venimos a Cristo con todo eso, pero tenemos que despojarnos del viejo hombre con todos sus hechos e ir vistiéndonos, como dice la palabra, vestidos del Señor Jesucristo. Hermanos, no estamos jugando a ser religiosos, no estamos jugando a ser iglesia. Estamos, hermanos, intentando que la imagen de Cristo, que su verdad, que su obra, que su propósito se haga real en nosotros. Pero depende mucho también de nuestra actitud, depende mucho de nuestra pasión. Hay mucha gente estancada en la vida cristiana, que se han quedado raquíticos porque no han progresado espiritualmente. Y me dice la Biblia en 3:18 de 2 de Corintios, nosotros pues, dice la Biblia, mirando como en un espejo, a cara descubierta, somos transformados, dice la palabra. Nosotros pues, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por el Espíritu, por la misma imagen. ¿Está puesto el texto ahí? Ay, qué bonito. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Cuando uno tiene una experiencia con su gloria, con su presencia, eso forma parte de una transformación. Y de la misma manera que dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana, así nuestra vida tiene que ser renovada cada mañana, en el nombre del Señor. No podemos vivir, hermanas y hermanos, con el viejo hombre todo el tiempo. No podemos ir cargando con las mismas ideas, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones y tropezando siempre en la misma piedra. Tenemos que ir progresando, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vestiendo a lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús,
Si Dios te ha llamado, iglesia, ¿no creen ustedes que merece la pena que vayamos creciendo en el Señor? Que sepamos utilizar las armas del Espíritu, derribando fortalezas que se han formado a través de los años de nuestra vida, de ir superando los traumas que hemos pasado como niños, como niñas. Yo pienso, hermanos, que tenemos que dejarnos caer en las manos del buen samaritano que es Jesús y permitir que nos pueda curar nuestras heridas. De alguna manera yo creo, hermanos, sin excepción, que en algún momento todos hemos sido heridos, traicionados, decepcionados, todos, y necesitamos el aceite y el vino que nos sana por la misericordia de nuestro Padre. Qué buena iglesia. Que Él se baje de su cabalgadura, que han pasado los religiosos, el sacerdote, el levita, y que un samaritano descienda de su caballo y comience a curar, hermanos, se empiece a curar y a sanar a ese pobre hombre que había caído en manos de ladrones, herido, medio muerto. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Heridos, medio muertos, sin esperanza, hasta que el buen samaritano bendito nos ha visitado. El buen samaritano te ama y te quiere curar, te quiere restaurar, pero permítele que con sus manos preciosas pueda sacar lo precioso de lo vil. Que lo vil se vaya, pero que lo precioso vaya creciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, ya para finalizar, ahora sí, el texto final de 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3 al 6 dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No podemos evitar, como dice ese dicho tan popular, que las aves vuelen. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Por aquí pasan muchos pensamientos negativos, iglesia. Escúchame, pensamientos muy negativos, hasta pensamientos suicidas, pasan por aquí. Y quiera Dios que tengas la inteligencia espiritual para llevar cautivo ese pensamiento y llevarlo a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. No permita que ese pensamiento negativo te diga: no sirves para nada, no vas al cielo, eres un pecador, eres sucio, eres sucia. No lo permitas, porque has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Él ha dicho: ¿quién os podrá condenar si Cristo ha muerto por vosotros? ¿Quién os puede condenar? Nadie, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Y estamos en las manos del Padre y nadie nos arrebatará de ese lugar. Somos su preciosa iglesia. Pero mira, toma esos pensamientos negativos, esos pensamientos que te alejan de Dios, que te alejan de tus hermanos, que te alejan del perdón, que te alejan del conocimiento de la palabra, que te alejan de la oración. Repréndelos y sométete a la palabra del Señor para la gloria de su nombre y para tu bendición. Amén, iglesia. Bueno, es lo que tenía para compartir. Un aplauso para el Señor y que el Señor les bendiga. Gracias por esta palabra al Señor. Gracias, Emilio. Gloria a Dios. Gracias. No vivimos en el tiempo del profeta Jeremías, pero las palabras de Dios siguen tan frescas como entonces. Y siguen pronunciándose con una certeza, con fundamento, que va dirigida a aquellos que le aman y que quieren vivir de una manera totalmente diferente a como los demás vivían. Me gustaría solamente hacer alusión a un texto que leyó Emilio, que decía en el último párrafo del versículo 19: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vivimos en un mundo hostil y cada vez peor. Las cosas que pasan a nuestro alrededor a veces las ignoramos, pero hay cosas muy fuertes que están pasando alrededor de nosotros, en la vida de muchos jóvenes, de muchas familias. Y la única respuesta a este mundo, para que este mundo pueda salir de esa cloaca, de ese vertedero, es la palabra de Dios impregnada con tu vida, para que al salir de aquí podamos ser ese testimonio útil, ese testimonio eficaz, que estas palabras de Jeremías y todo su gemir y todas
las vicisitudes que pasó junto a él con otros muchos más siervos de Dios y hombres y mujeres de Dios que dieron sus vidas para que esta palabra llegue fresca este día y impacte tu vida, no caiga en saco roto. Que podamos salir de aquí motivados por esta gran verdad. Y la verdad es que si nos paramos a pensar un poco, no somos merecedores de la gracia de Dios, del favor de Dios. No somos merecedores de este privilegio que tenemos de haber sido tocados, de haber sido apartados, de haber sido consagrados para esta noble obra. Tomaremos esta verdad, nos convertiremos a ellos o ellos se convertirán a nosotros. Es un hándicap y parte de una iglesia que Cristo levantó sucumbe ante esta realidad. Pero la otra está con una necesidad suprema de que esto acabe bien, en el sentido de que muchas personas a través de ti, a través de la obra que Dios está haciendo en tu vida, alcancen el conocimiento de Dios, alcancen ese encuentro personal íntimo que quebranta, que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de transformar la vida de una persona, por muy mísera que haya llegado a ser, en una persona que va en camino de una santidad plena, hasta el pleno conocimiento de la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Formaremos parte de esta verdad? Iglesia, sé que somos pocos y que tenemos poca fuerza, y sé que a veces nos vemos al espejo y creemos que no podemos hacer nada en este mundo tan hostil y tan agresivo, ¿no? Pero no es verdad. No es verdad. Claro que no. En un principio también muchos que veían a Cristo clavado en aquella cruz veían que su ministerio había acabado y que su fuerza había acabado, nunca más lejos de la realidad. Su muerte creó un tremendo, no solo terremoto en aquel lugar, y no solo se oscureció el cielo, sino que fue cortado el velo de arriba abajo y muchos de nosotros pudimos entrar al lugar santísimo. Eso fue lo que ocurrió en la cruz, y eso es lo que ocurre cuando morimos a nosotros y le damos lugar a Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por la vida que nos das y por, obviamente, el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra a través de nuestros hermanos. Gracias por traer a Aurora y a Emilio, Señor. Bendícelos. Sígueles dándole una doble porción de tu Espíritu Santo allí a donde vayan, allí a donde les lleves, y provéeles de todo lo necesario, Señor. Cuídales, refuérzales en poder, Señor Dios, y capacítales para seguir extendiendo tu reino. No podemos evitar, Señor, a veces sentirnos fracasados o inútiles, Señor, en nuestra labor, Señor, pero tú eres nuestra esperanza y tú eres el que eres capaz de sacarnos de esos pozos, de esas cuevas, Padre amado, Señor, y darnos nuevamente visión, nuevamente fortaleza, nuevamente capacidad para seguir, Señor, luchando y peleando, porque en definitiva tampoco, oh Dios, nos queda otra opción. Nuestra opción eres tú, ir hacia adelante, nunca ir hacia atrás ni escondernos en cuevas, Señor. Tú eres nuestra opción, la única, la verdadera, Señor Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar una ofrenda agradable y le damos, obviamente, la bienvenida a Miguel, a tu familia, a tu mamá, a tu hija. Saludos a toda la familia, a tu esposa, por supuesto. Gracias por estar aquí, por visitarnos. Gloria a Dios. Tenemos costumbre pasar la ofrenda, ¿sabes? En una ocasión un hermano me dijo, no, en una congregación que es hermana en el sentido espiritual, obviamente, ¿no? Y me decía, no, nosotros no vamos a pasar la ofrenda nunca más así. Vamos a poner un pequeño buzón ahí en la puerta, y el que quiera ofrendar que ofrende y tal, porque esto igual da pie a otras cosas. Y yo, pues no, yo lo voy a pasar así siempre. No me avergüenzo de nada. Y gracias a Dios, todo lo que ha supuesto la provisión de Dios en este lugar ha sido empleada para la gloria de Dios. Y no tenemos que avergonzarnos de nada, y tenemos que seguir ofrendando
en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra casa, en nuestro corazón, con los de afuera. Y es otra forma de ofrendar, pero en definitiva todo es lo mismo. Amén. Por eso todos aquellos que queráis ofrendar, tenéis que hacerlo con una sola virtud o con una sola intención, que es tener vuestro corazón muy lleno de agradecimiento, y si lo hacéis, pues hacerlo contentos. Si no, yo desde aquí, desde este púlpito, os digo ya que no lo hagáis, ¿vale? Porque no servirá de nada y quedaréis con algo. Eso sí os restará, lo otro os aumentará, lo otro os sumará o multiplicará, pero lo otro, ofrendar con una mentalidad pobre o escasa o indecisa, solo nos empobrece, solo nos resta. Amén. Por eso, alégrate, porque además hoy es día de gozo y de salvación, porque estás viviendo las misericordias y las bondades de Dios, y eso no tiene precio. No tiene precio. Gloria a Dios. Jessy, ya que te ha tocado a ti y todo, levántate y da gracias a Dios por esta ofrenda y que multiplique la provisión a todos nuestros hermanos, el Señor.